Llevas meses esforzándote y el año se sigue yendo. Bienvenidos a una entrega más de su podcast Productividad Vital. Alberto Aguilera, como todas las semanas. Y en este tema de hoy, señores, esto es algo que a mí me pasaba muy a menudo y aún me pasa de vez en cuando. El asunto no es que uno no trabaje. Yo no sé tú, pero yo me siento que trabajo todo lo que puedo. Toda mi vida he sido así, nunca me he detenido. Y es posible que a ti te pase igual. El asunto no es esfuerzo, el asunto no es falta, no es vagancia. Es falta de una estructura, falta de arquitectura. Eso fue lo que yo me di cuenta en el tiempo, cuando me di cuenta que no era empujar más, sino saber cómo y dónde empujar. Las cosas cambiaron completamente. Mira, yo te voy a contar algo aquí de cómo en el año 2000, yo tuve mi último empleo en lo que posiblemente fue el más trabajoso de todos. Era un empleo de 7 días a la semana. Estábamos constantemente en la calle. Yo tenía 22 vendedores en la calle. Yo era el gerente de ventas de una compañía de telefonía. Y posiblemente sin lugar a dudas, fue el trabajo más arduo de todos los empleos que yo tuve antes de dedicarme full time a mi emprendimiento. Fue el más arduo de todos. No había día libre prácticamente. Sin embargo, al mismo tiempo, fueron los 2 años, yo estuve ahí del 2000 al 2002, fueron los años más productivos desde el punto de vista de crecimiento de negocio, personal, financiero. ¿Por qué? No era porque yo tenía más tiempo, no es porque yo tuve más flexibilidad, no. Fue porque ese fue el clímax en el cual yo entendí todos los principios que enseño en productividad vital. Fue cuando yo empecé a entender que el tiempo que yo dedicaba a planificar mi semana, vamos a poner, mi mes, mi semana y mi día, iban a dar, vamos a decir, resultados, dividendos, que no era posible obtener de ninguna otra manera. En pocas palabras, la única forma de yo poder tener mi trabajo corriendo, que se medía igual en ventas. Imagínate tener 2 actividades donde en ambas tú tienes el cierre de mes. ¿Ves? Estaba en cierre de mes en la compañía, estaba en cierre de mes en mi empresa. Y tenía una fuerza de venta en mi empresa, una fuerza de venta en mi compañía. Y en ambas empresas era 7/24. A veces yo llamaba a vendedores a las 7 de la noche y les decía, me hace falta una línea más, no te quiero en la calle hasta que me termine eso. Me hacían falta 2, yo me llamaba a 10 vendedores de los que yo tenía, que eran aguerridos, y yo tenía oportunidad de 10, ¿ves? Y todos me decían, sí, jefe, no se apure. Y a las 9 de la noche me decían, ya, listo, vendí una más. O sea, cuando me llamaban a las 9 de la noche, yo estaba en una reunión de mi emprendimiento. ¿Ves? O sea que estábamos trabajando todo hasta las 9, 10 de la noche. Y fue increíble el poder obtener los resultados. Ahora, ¿qué fue lo que eso me enseñó? Que el asunto no era que yo trabajaba poco, el asunto no era que me faltaba más empuje, lo que yo no tenía era arquitectura. Y mira qué pasa, que cuando tú no tienes una arquitectura, y te voy a explicar a qué me refiero con eso ahora, el esfuerzo se dispersa. ¿Qué es arquitectura? Arquitectura es, por un lado, tener claridad. ¿Cuál es la meta? ¿Okay? ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son las 2 o 3 actividades específicas que permiten que se avance hacia esa meta? 3, ¿cuáles son los recursos? Personas, a veces es dinero, a veces capital, a veces consejería, a veces estudio, datos. ¿Cuáles son los recursos que hacen falta? Claridad con respecto a eso. Y luego, claridad con respecto al momento de cada día en el que lo vas a hacer. Yo recuerdo que eran momentos clave de lo que llamo bloques de trabajo que yo tenía en aquel tiempo. Ahí fue que comenzó todo. Recuerdo que yo llegaba un poquito antes de las 8 al trabajo. Yo me coordinaba para salir a tiempo de mi casa, normalmente 7:05, con la niña, la dejaba en la escuela, seguía, cruzaba el puente porque era en el lado este de la República de Santo Domingo, de la capital. Y llegaba un poco antes de las 8, lo cual me compraba un poco de tranquilidad antes de que llegaran los vendedores a las 8 de la mañana. Así que yo en esos 10, 15 minutos antes de que comenzara a veces los vendedores llegaban y yo les decía, no vengan a hablar conmigo hasta las 8, quédense en la cafetería, a las 8 hablamos. Porque yo me compraba ese tiempo, yo me lo había bloqueado
porque es el tiempo de revisar qué tengo para hoy, cómo va el día, cómo voy en la meta del trabajo. Por otro lado, ¿a quiénes son la gente que tengo que llamar? Acuérdense que estamos hablando, yo tenía celular porque trabajaba en eso, pero estamos hablando de que eran tiempos donde los celulares lo tenían grandes empresarios, la gente había que llamarlo a su oficina o a su casa. Texto, olvídate de eso, no existían textos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de principios de siglo. Y esos primeros 10 minutos yo organizaba el día. A las 8 me pasaba de 8 a 9 entre recibir y despachar a los vendedores a la calle. A las 9 el tiempo volvía a ser mío. Y yo recuerdo que entre 9 y 11 todo lo que hacía era ponerme al día con los correos electrónicos. Si tenía que hablar con mi jefe, hablaba con él. Yo lo manillaba sin que él se diera cuenta y trataba de que me metiera a las reuniones en esa hora. Yo le decía, jefe, si me mete una reunión a las 12 del día, a las 11 de la mañana, me corta la mañana en dos, vamos a salir de eso temprano. Si quiere hablar conmigo, dígamelo a las 9, 9 y media, 9 y 15. Mentira, es que me convenía a mí, para mi bloque, y él contarle, facilitármelo, que yo no le diera la excusa de que me rompió el día en dos, me decía, ok. O sea que yo lograba dirigirlo hacia donde yo quería estar. Porque de 9 a 11 era que yo quería hacer eso. A las 11 normalmente yo cogí un brequecito de media hora, y adivina qué hacía. Me ponía mentalmente en ver quiénes son la gente que tenía que confirmar para la reunión de la noche de mi negocio, cómo lo iba a conseguir, si tenía su teléfono de la oficina, llamarlos. Algunos le mandaba correo electrónico, si eran personas que trabajaban en una oficina, y yo cogía 10 minutos, así entre las 11, 11 y media para eso, la hora de la comida, o sea, yo lo tenía todo seteadito, y a las 6 de la tarde, a las 6 y 15, me zapateaba, pero de donde quiera que tuviera, arrancaba, para entonces entrar en los bloques de trabajo de mi negocio. Haciendo esto por 2 años, yo comencé como supervisor de venta en esta compañía y terminé siendo gerente, muchos meses gerente del mes. Y en mi emprendimiento comencé facturando posiblemente, vamos a decir, recuerdo, alrededor de $1 millón mensual en ese tiempo, $1,5 millones, estamos hablando del año 2000. Y para el 2002 era gerente en la compañía y la facturación de mi negocio andaba como por 5 o 6 millones de pesos mensuales. O sea, ¿qué crecimiento, qué no había podido tener en todos estos años sin tener más horas en el día, estando más ocupado? Todo lo que funcionó es que yo ahora tenía una estructura, tenía un plan claro de cómo iba a hacer las cosas. Yo me doy cuenta, la mayoría de la gente que llegan donde mí no son vagas y ni siquiera le falta disciplina. Lo que le falta es eso que te acabo de hablar. ¿Ve? No tienen un sistema que organice su esfuerzo. ¿Ve? Y entonces empiezan a querer poner más esfuerzo. El jueves pasado hablé con una de mis clientes muy querida. La estaba notando que no la veía en las cosas, no la veo interactuando, y entonces le escribo, ella va a saber quién es. Le escribo y se me pone adelante porque es una dura. Ay, Dios mío, Alberto, estoy tan avergonzada. Digo, tú no te tienes que avergonzar de nada, yo no soy jefe tuyo ni tu supervisor. Yo lo que quiero es ayudarte. No, pero que he estado sumamente ocupada. Y le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es dejar de decir que tú estás sumamente ocupada. Porque, mira lo que hacemos. Culpamos a las pobres ocupaciones de nuestra falta de planificación. ¿Ve? Culpamos a todo lo externo que nos pasa y a lo que nos empuja, de que nosotros no hemos aprendido la importancia de tomar el momento para planificar. Yo le decía a ella, tú has estado muy ocupada. Me dice, sí, ha sido una locura. Y digo, ¿y cuántos días tienes sin comer? Y ella se me queda callada. Le digo, ¿cuántos días tienes sin comer? Y sin ir al baño, ¿cuántos días tienes? ¿Cuántos días tienes que no te cepillas y que no duermes? Y se queda callada y se la llevó. Le digo, planificar está al nivel de ir al baño, al nivel de comer, al nivel de cepillarte los dientes. O sea, no hay tal cosa como no tuve tiempo para eso. El tiempo comienza cuando tú termines eso. Tu día comienza después que lo planificaste. Tu semana comienza después que la planificaste. Tu trabajo comienza después que revisaste lo que vas a hacer. Porque si no lo haces, se te dañó el trabajo. Ya no tiene tiempo. Ya está muy ocupado. Ya está enderezando esquinas, apagando fuego. El asunto es, señores, que nos enseñaron a trabajar duro, pero no organizarnos. Date cuenta que cuando tú llegas a tu trabajo, los emails, las reuniones y los compañeros de trabajo empiezan a decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Y nada de eso
normalmente está alineado con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas lograr. Es lo que necesitan esas personas que te están pidiendo, que te están solicitando tu tiempo, tu atención y todo lo demás. ¿Ves? Empiezas a entender o a confundir cosas urgentes con cosas importantes. ¿Ves? Y el problema que tiene el urgente es que el urgente normalmente no genera un cambio a mediano y largo plazo. Estás cumpliendo, no creciendo. Después, ¿cuántos de ustedes se han sentido? Pónganme ahí, coméntenme en Spotify o en el canal de YouTube. ¿Cuántos de ustedes ha sentido que termina la semana como que corriste muchísimo, trabajaste muchísimo, pero como que, ok, que avancé, que tan cerca estoy? ¿Cuánto me acerqué a la meta que ando buscando? Tú ves, déjame decirte en los comentarios. Si eso es algo que a ti te pasa a menudo. Recuerda siempre, tu problema no es la actitud. El problema no eres tú. Necesitas sencillamente entender que el día comienza después que tú planificaste. Que el día comienza después que tú revisaste lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para, como hemos hablado anteriormente, puedas enfocar en las 3 más importantes del día y, de hecho, inclusive definirlas. Y te voy a dar 3 razones por las que cuando el esfuerzo no tiene estrategia, no tiene arquitectura, como decía anteriormente, no acumula resultados. El primero es que no hay jerarquía, como te estoy diciendo. Todo lo que está aquí tiene importancia, porque normalmente tiene importancia para alguien que es importante para ti, o un compañero de trabajo que esté esperando que tú le entregues algo, o tu jefe, o tu familia, un hijo, tu pareja, etc. ¿Ves? Cuando no hay jerarquía, el cerebro se va directo al urgente. La jerarquía lo da la urgencia. Yo estaba hablando con alguien que trabaja en cobros, y me decía, la clave del cobro es molestar. Molestar. Cuando a una gente le entra dinero, él sale más rápido del que más lo llama. ¿Entiendes? Del que mantiene ahí. Y eso es lo que pasa con las tareas y con las cosas que te llegan. Lo que más molesta, lo que más duele, lo que más grita, lo más urgente, es a lo que tú le entras. Pero muchas veces eso es paja. Eso no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando. ¿Ves? Y si tú empiezas, y yo no te digo que no lo hagas porque a veces tienes que hacerlo, pero cuando tú eres consciente de lo que sí es importante y de que no se te vaya, entonces puedes tomar mejores decisiones. ¿Ves? El cerebro tuyo necesita tiempo para procesar. Una de las cosas, cuando yo llego a la oficina, yo trato de no llegar, sentarme y prender la computadora, porque inmediatamente entraste en ese mundo, perdiste control. Yo me siento y abro el planner, ya sea la oficina en la casa. Pasa que ahora en Santo Domingo tengo que ir a una oficina fuera de la casa, porque donde mi suegra no tengo oficina. Y entonces, pero cuando yo tenía mi oficina en Miami, estoy ahora más tiempo en Santo Domingo, yo me sentaba en mi oficina y lo primero que hacía era abrir mi planner, porque si abro la computadora manda. ¿Ves? Inmediatamente te entra esa ansiedad. Y lo importante, que es educadito, como siempre digo, se queda calladito, tú lo pones ahí, a ver si te da tiempo, cuando debería ser al revés. Lo importante espera, y él espera hasta donde tú quieras, 1 mes o 1 año, y se va quedando ahí. La segunda razón por la que el esfuerzo no acumula, si tú no tienes un sistema, si no tienes una arquitectura, es porque la energía la gastas en el lugar equivocado. ¿En dónde? En las cosas urgentes. ¿Ves? Posiblemente tú eres la persona como yo, que mi mayor energía es en la mañana. Todo lo que requiere concentración, yo tengo que tratar de hacerlo antes de las 3 de la tarde. Porque hasta las 3 de la tarde, mi energía mental va bajando, y como a mí lo que me energiza es estar entre gente, conversando, en medios menos estructurados que creando en una computadora o en conferencias. Mira qué sucede. Si yo dejo todo lo que tiene que ver con reuniones, conversaciones, hacia el final del día, eso me energiza. Y si hago todo lo que tiene que ver con concentración, creación y todo eso en la mañana, uso la energía con la que llego del día para hacerlo, y cuando ya vengo bajando, paso a lo que me energiza. Entonces, hay gente que es al revés. Michelle es al revés. Michelle tiene que hacer las cosas que le aportan energía, como hablar con personas y cosas así, en la mañana, porque ella se levanta sin mucha energía, y su concentración perfecta es de las 12 del día para adelante. ¿Ves? Pero ya lo tiene establecido. Entonces, cuando tú sabes dónde está tu mayor energía, tú pones las cosas importantes en el momento de mayor energía,
y deja las urgentes cuando menos energía tiene. ¿Por qué? Porque la urgencia, la adrenalina de la urgencia, te levanta la energía, aún tú estés cansado, aún tú estés eso mismo, cansado. Como lo que tienes que hacer lo están esperando, tú sacas la energía para hacerlo. Pero para lo que necesitas willpower, fuerza de voluntad, tienes que hacerlo cuando tú estás en los mejores momentos de tu día. ¿Ves? Muchas veces invertimos la agenda y por eso tenemos resultados invertidos. Tenemos resultados en las cosas que no son importantes para nosotros y en las que son importantes no tenemos resultados. Y eso es lo que tú no quieres. ¿Ves? El tercero es que no hay revisión. Si tú no revisas, te mantienes repitiendo el error, pero no solamente te mantienes repitiendo el error, crees que lo estás haciendo bien, porque así es como tú lo haces. Se convierte en la forma como tú haces las cosas. ¿Ves? Y empiezas a decir el no tengo tiempo, empiezas a decir el estoy ocupado. ¿Ves? Cuando realmente no es que no tienes tiempo, es que no lo estás gestionando. Realmente no es que estás ocupado, es que no estás gestionando cómo manejas tus ocupaciones. Tú necesitas revisar una semana, ¿ok? Para que te des cuenta dónde están los patrones. Me estoy dejando llevar de las redes sociales. No puedo abrir esas redes sociales en la mañana entera para mantener el enfoque. Tengo que... ¿Cómo yo llegué a esas conclusiones de decirle a mi jefe que habláramos, que tuviéramos reuniones temprano en la mañana? Porque yo me daba cuenta de que si me metí en una reunión con él a las 12 del día, había un montón de cosas que se me hacía tarde para hacerlas. ¿Ves? Y él quería que yo fuera eficiente, así que era una propuesta. Yo se la tiré y él la cogió. ¿Ves? Quizás no lo hubiera cogido y yo hubiera tenido que buscar otra solución, pero tú tienes que tirarle a ver qué pasa. Y tú te das cuenta de ese tipo de cosas cuando revisas. ¿Ves? La pausa de crecimiento de cada semana, del sábado. Wow, si tú pudieras ponerle valor a eso, esa es una inversión de miles y miles y miles de dólares. Tú estás invirtiendo 20 minutos en que tu semana sea productiva, en que tu semana avance, mueva la aguja hacia donde tú quieres. Cuando revisas puedes ajustar. Y cuando no revisas, heredas el error anterior y lo conviertes en algo que se queda ahí. Estos tres elementos, la jerarquía, la energía bien dirigida y la revisión constante, semanalmente, son lo que te separa a la gente que avanza de los que siempre están ocupados. Y tú no quieres estar ocupado, tú quieres avanzar. Tú quieres avanzar. La sensación de avance es completamente diferente a la sensación de ocupación. Estar ocupado es una queja. Es una queja al universo. Dios mío, cuando tú estás ocupado pero logrando, tú no te sientes que estás ocupado, tú te sientes que estás logrando. Es un feeling diferente. Como te digo, la productividad es un feeling. Mira, el próximo 27 de julio, lunes 27 de julio, a las 9 de la noche, yo voy a trabajar con esto en vivo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ejercicios reales y vas a salir con una estructura para que puedas diseñar tu semana. Antes de que empiece agosto, asegúrate de entender cómo tú puedes diseñar agosto semana a semana para lograr las cosas que tú quieres. Si quieres estar, el enlace está en la descripción. Dale ahí y pide registrarte inmediatamente porque, mira una cosa, el esfuerzo sin dirección no es productividad, es desgaste. Desgaste con buena intención, llamémosle. ¿Ves? Recuérdate siempre recuérdate que no te vas a elevar al nivel de tus metas, te vas a caer al nivel de tus sistemas. Y la mayoría de la gente no tiene un sistema. El sistema es presentarse, llegar ahí, llegar al trabajo. Las mejores horas de tu día merecen que tú se las dediques a las cosas que son importantes para ti, no a las urgencias de otras personas. Esta semana te voy a invitar a que hagas una sola cosa. Esta es mi tarea para ti esta semana. Antes de abrir el teléfono el lunes por la mañana o de prender la computadora, escríbete 3 preguntas en un papel. ¿Cuáles son las 3 cosas que si suceden esta semana, la semana fue un éxito? ¿Cuáles son las 3 cosas que si suceden esta semana, la semana fue un éxito? Eso es lo que yo le llamo las 3 principales de la semana. ¿En qué momento del día voy a trabajar en esas 3 cosas para que suceda? Cada día, el lunes, porque a veces son cosas que toman varios días. El lunes le voy a dedicar tanto tiempo, el martes le voy a dedicar tanto tiempo, el miércoles le voy a dedicar tanto tiempo, ¿ok? Y la tercera, ¿qué voy a decir? ¿A qué le voy a decir que no esta semana para que eso sea posible? ¿Qué tengo que soltar para tener tiempo de hacer esto? Como le dije yo a mi jefe, no me llame a esta reunión a las 11:30 de la mañana, vamos a hablar a las 9. Tenía que soltar esa reunión y tenía que buscar cómo convencer a otro de que la soltara. ¿Me entendiendo? Y lo logré. Si él me hubiera dicho que no, yo hubiera buscado otra opción.
¿Qué tienes que soltar? Esos 5 minutos de diseño te van a valer muchas horas de productividad. Te van a eliminar muchas horas de reacción, de estar reaccionando. Eso es lo que tú quieres dejar de hacer. Y te tengo una invitación. Si tú quieres seguir trabajando este tipo de temas conmigo, únete a la zona de productividad vital. Es un espacio gratuito donde estamos constantemente aportando contenido de valor, ayudando a la gente a entender estos conceptos, porque no se trata de tratar de enseñártelos. Esta es mi experiencia. Cuando yo trato de enseñártelos, tú me das una excusa. Es que tú no me entiendes. Es que, se ponen, tú sabes, la gente se pone que yo me pongo y le digo yo, ay, el pobre. Pero cuando tú haces conciencia, entonces eres tú el que estás buscando aprender. Me hace preguntas, porque ya tú quieres resolverlo. Es hacer conciencia, y eso es lo que hacemos en la zona de productividad vital. Te ayudamos a que hagas conciencia, porque acuérdate siempre, quiero que se te quede esto en la mente, ¿ok? No te falta más esfuerzo. Lo que te falta es la estructura que convierta ese esfuerzo en avance. Y eso es todo por hoy, mi gente. Nos estamos viendo en el episodio de la próxima semana. Alberto Aguilera se despide.